Buenas tardes, mi nombre es Alberto Serrano Garzón y voy a realizar un proyecto empresarial que voy a presentar a continuación, correspondiente a la asignatura de Análisis y Planificación Financiera. En primer lugar, a modo de introducción, quiero mostrar mi empresa, a qué se dedica, cuál va a ser su objeto social, cuál es su nombre y cuáles van a ser sus principales gastos de cara a poder situarnos de una manera más fiable con respecto a la hoja de Excel que posteriormente va a ser analizada. En primer lugar, ASGAM es el nombre de la sociedad limitada que he creado. Hace referencia a las siglas Alberto Serrano Garzón, Asesoría y Mediación. De aquí, por supuesto, se puede deducir el objeto social. Por tanto, se va a tratar de una empresa, una sociedad limitada unipersonal, que se va a dedicar a las actividades de asesoría de seguros por un lado, perdón, de asesoría jurídica por un lado y de mediación del seguro por el otro. Principalmente son sus dos únicas ocupaciones. El hecho de constituirme como una sociedad limitada es porque unipersonal, es porque voy a ser el único socio. Además voy a aportar el capital social mínimo, que son 3.000 euros, distribuidas en, en acciones de un valor nominal, en 30 acciones de un valor nominal de 100 euros cada una, y sobre las cuales tengo yo la propiedad de todas ellas. Entonces, básicamente tendré una oficina con su mobiliario, con sus ordenadores para el uso diario, la oficina en régimen de alquiler, de arrendamiento, y además voy a tener contratadas a 3 personas más. Yo soy el presidente de, yo soy el presidente de la sociedad, la cual voy a tener además 2 subordinados. Uno se dedicará a la parte de asesoría jurídica y otro a la parte de mediación. ¿Qué más? Además, voy a tener un becario contratado durante 5 horas diarias, los 5 días de la semana, que se va a dedicar a una labor de ayuda y apoyo a tanto a los responsables de cada área como a mí en particular. Hay que tener en cuenta que al ser una empresa de servicios, los principales gastos provienen del salario, del gasto de personal, con lo cual es una partida que tiene el mayor peso en cuanto a los gastos y por eso me parece reseñable destacar el número de empleados contratados de cara a hacernos una idea del Excel que voy a pasar a explicar a continuación. En primer lugar, voy a pasar ya al Excel directamente. Lo tenemos aquí y voy a comenzar hablando de la pestaña Vinculación Balances Esbozo. Esta pestaña, que además era la que nos servía de base para hacer la primera simulación, ha sido modificada con el transcurso del curso, puesto que ha habido cosas nuevas que ha habido que introducir y que para que cuadraran completamente, disculpe por esto, vale, para que no volviese a mostrar problemas y se adecuase a algo coherente, a un proyecto coherente, se han modificado algunos datos. Pero bueno, en definitiva, lo que nos muestra esta pestaña son 5 años de balance y cuenta de resultados que podemos ver aquí perfectamente. Aquí vemos desde el año T0, señalado aquí, hasta el año T5, que son los años que va a durar nuestro proyecto. Vamos a analizar ahora, en primer lugar, el balance. Se compone de un activo no corriente, digamos, que estarían en estas celdas azul oscuro, unas celdas en azul turquesa que sería el activo circulante, y luego en marrón el patrimonio neto, en rojo las deudas a largo plazo o el pasivo a largo plazo y al pasivo a corto en color amarillo-naranja. Entonces lo que podemos ver es que se ha constituido el capital social 3.000 euros. Eso para empezar, que es una cosa que ya teníamos clara, que ya había mencionado. Y luego, tres cosas, mejor dicho, del activo no circulante. En primer lugar, inmovilizado inmaterial, una partida muy pequeña, porque digamos que en una empresa de servicios no necesita
mucho de este tipo de activo intangible. Inmovilizado material es la parte más importante de esta parte del activo. Por último, el inmovilizado financiero correspondiente a diferentes préstamos que realizamos con bancos. A posteriori, a largo plazo. Es importante destacar que están en el activo no corriente porque han sido a largo plazo. Y por último, del activo circulante tenemos una parte del realizable que es la mayor partida de este activo circulante, el exigible y por último el disponible. Pues bien, esto se ha calculado, como se puede ver si vamos a rastrear precedentes, que lo tenemos aquí, en función de un porcentaje aplicado al activo total no circulante. ¿Vale? Un 55% correspondería al realizable, un 30% al exigible y un 15% al disponible. Y por último, o sea, y para pasar digamos, a la parte del pasivo, me gustaría destacar que no hay reservas, como se puede ver, puesto que estamos en el primer año y por tanto no arrastramos resultados del año anterior. Con lo cual, esa celda que haría referencia a las reservas está en blanco en este momento. Sin embargo, en el año T1 ya podemos ver cómo sí que tiene, aquí en la celda T6, cómo sí que tiene valor. ¿Vale? Las deudas ya las hemos comentado, tan solo decir aquí que es el coste de financiación tanto a largo como a corto plazo, este 7% y este 4,5%, y destacar que cuadra perfectamente tanto la parte del activo como la parte del pasivo del patrimonio neto, que podemos ver aquí 10.500 y 10.500. Pasamos a las ventas. La cuenta de pérdidas y ganancias, que vendrá en casillas de color verde los ingresos y en casillas de color amarilla los gastos. La partida más importante son las ventas, referidos a los dos productos que hemos venido analizando, tanto el de asesoría jurídica como el de mediación. Y la partida más importante de los gastos, podemos ver que es incluso del 90%, son 78.400 que hacen referencia a los gastos del personal. Tenemos aquí las cuotas de amortización muy pequeñas en relación a un porcentaje que es del 20 y del 33%. Y luego, por último, otros gastos antes de intereses, que son 5.000 y que hacen referencia pues, sobre todo a suministros, alquiler, etc. Con estos gastos antes de intereses nos obtenemos un resultado antes de intereses al cual hay que restarle los gastos financieros, es decir, aplicarle ese 7 y ese 4,5%, para obtener unos gastos financieros totales y un resultado después de intereses. Estos 2.312,75 son los que en el año T1 tenemos en reservas. Con esto podemos decir que el año T0, que es en el que nos encontramos actualmente, habría finalizado su explicación. Podemos avanzar, pero para no ser repetitivos debido al escaso tiempo que tenemos, no voy a avanzar comentando todos los años, obviamente, simplemente destacar que las ventas sí que van creciendo, 95.000, 97.000, etcétera. Y sí que me gustaría, antes de dejar esta pestaña, señalar dos cosas. En cuanto a la rentabilidad económica, al endeudamiento a largo plazo y el endeudamiento. ¿Vale? En primer lugar, el endeudamiento es de un 52,76%, calculado como las deudas a largo plazo, partido del patrimonio neto más el pasivo fijo. Y por último, el endeudamiento total hace referencia al porcentaje de deudas más exigibles con respecto al total, es decir, las deudas a corto plazo, las deudas más exigibles, partido por el patrimonio neto y el pasivo total. Como podemos ver, es una partida bastante importante porque hace referencia a un 71,43%. Y luego, la rentabilidad económica es de un 26,04%. Esto se puede ver perfectamente en este gráfico que he realizado aquí, aquí desde B27 hasta G28, de la rentabilidad económica de los 5 años, empezando en T0. Podemos ver cómo van creciendo, aunque al principio el crecimiento no es muy, digamos, muy paulatino. Posteriormente se dispara hasta llegar a un 44,85%, es decir, prácticamente adquiriendo el 100% obtenido el año cero.
pero antes de, o sea, pero para poder analizar con ciertos criterios de franqueza eh, esta rentabilidad económica, hay que decir que se entiende como la rentabilidad antes de intereses, es decir, estos 2.734 por el total del activo, estos 10.000. Y así, con esto, podríamos decir que queda explicada esta primera pestaña, vinculación, balances, gozo. Sin embargo, antes de pasar al tema de las ventas, que es una parte que nos va a ocupar la mayor parte de la exposición o del vídeo, me gustaría pasar por dos pestañas, primeramente. Una que es azul oscuro casi negro, simplemente por resaltar que a mayor endeudamiento, mayor rentabilidad del activo. Aquí se puede ver como a mayor endeudamiento, un 80%, mayor rentabilidad del activo. Simplemente comentar eso. Y luego, por último, para finalizar y cerrar esta primera parte, me gustaría ver esta pestaña por la cual hemos pasado en clase y que se ha explicado, que viene a decir que para un endeudamiento es la relación entre el endeudamiento y el ratio de apalancamiento. Entonces, para un porcentaje de endeudamiento definido, tenemos un ratio de apalancamiento también definido. Es de un 50% a un 33% o a un 50%. Por ejemplo, nosotros tenemos un endeudamiento del 71,43, lo que si vamos a la pestaña donde aparece, pues se acercaría al 1,5% de ratio de apalancamiento. Sin embargo, estos son solo unos valores, unos modelos, ¿vale? No lo podemos tomar como algo exacto, puesto que aquí no tenemos o no disponemos de los datos suficientes de endeudamiento. Vamos a pasar ahora a la parte de las ventas. Vamos a ir primero al eje de las ventas previstas. Vamos a ver, aquí está. Pues bien, esta pestaña hemos pasado muchas veces por ella durante la clase, durante las explicaciones teóricas, y se trata de analizar las ventas no en esta pestaña, sino en general desde tres posibilidades. Una, ventas previstas; otra, ventas estimadas; y por último, ventas requeridas. Entonces, en este caso, en ventas previstas, bueno, antes de eso me gustaría señalar que hay que trasladar la inflación, que es otra de las cosas que se ha visto en clase porque no da tiempo a explicar con detenimiento en ninguna pestaña. Hay que trasladarla siempre para que no afecte a los datos y a la coherencia del ejercicio. Entonces, en primer lugar, en esta celda tenemos unos antecedentes de ventas. Se pueden ver aquí en la columna C las ventas en unidades físicas del producto A, que en este caso sería mediación, y aquí las ventas del producto B, que sería asesoría jurídica, los 5 años. Aquí aparecen unos precios, ¿vale? Y por último aquí ventas en unidades monetarias, tanto del año A como del año B. Si recordamos, en la pestaña vinculación balances gozo teníamos unas ventas 86.500 que aparecen aquí perfectamente definidas y que coincide con el dato que teníamos anteriormente. También tenemos una distribución trimestral de los últimos 2 años, que para comprobar, por ejemplo, pues este segundo año tendría el producto A 26 de ventas totales, como está aquí. Sin embargo, aquí lo que hemos hecho ha sido distribuirlo por trimestres. Pues bien, para las ventas previstas se utilizan tres métodos, aunque hay que tener en cuenta que el importante es el método de los mínimos cuadrados, porque va a ser utilizado en los otros dos con pequeños matices. Por lo tanto, es importante explicar bien este primer método. Pues bien, tenemos aquí, digamos, 1, 2, 3, 6 columnas. Primero, sobre todas ellas se ha calculado el total y sobre alguna de ellas la media. Entonces, en primer lugar, los 5 años, las ventas para el producto A, que estamos hablando en este lugar, T menos la media de T, que está aquí, en la casilla, en la celda O38, V menos la media de las ventas menos la media de las ventas, y luego T menos la media de T por V menos la media de V, y por último, T menos la media de T al cuadrado. ¿Vale? El total de la diferencia de tiempos al cuadrado, con sus respectivos totales, como hemos dicho, y sus medias. Una vez que hemos elaborado esta tabla, vamos
a definir las ventas previstas para este producto a través de una función lineal del tipo ventas igual a más b por c. En primer lugar, para calcular b, se define como el cociente, y si vamos a rastrear precedentes lo vemos con mucha más evidencia, como el cociente entre el total de las diferencias entre las medias de t menos las medias de v y el total de la diferencia de tiempos al cuadrado. Nos quedaría menos 1,30. Esto es importante porque al ser negativo y ser la parte el segundo sumando, nos indica que el año de mayor venta va a ser el año 1, debido a la A. La A entendida como la media de las ventas menos B por la media de los tiempos. En este caso es 23,70, la podemos ver aquí, perfectamente coincide porque en el año 0 T es 0, con lo cual anularía la segunda parte, y a partir de ahí van decreciendo por eso de que la B era negativa. Y podemos ver 22,40, 21,10, 19,80, etc. Más abajo tenemos una distribución estacional, digamos, más por trimestres, en la cual no vamos a entrar a detallar, y por último aquí el producto B, pero que es exactamente igual, mayor número de ventas en el año A, y a partir de ahí van decreciendo. En el año 1, perdón. Vamos a pasar ahora al segundo de los métodos, que es el total anual móvil. Lo podemos ver aquí. Vale. Esto es una distribución dependiente que se ha elaborado a través de proyectos y teniendo en cuenta el método de los mínimos cuadrados. Por tanto, estamos ante una distribución trimestral, pero que va a dar lugar a la aplicación del método de los mínimos cuadrados, como podemos ver aquí. Es exactamente igual. Ventas, t menos la media de t, etc. Y posteriormente hay que tener en cuenta que en este caso la B también es negativo para este producto A, y A va a ser por tanto el periodo con mayor número de ventas. Es una tontería volver hacia atrás, hacia abajo, porque digamos que va a ser el mismo procedimiento, lo único que para un producto diferente. Por último, el tercer método es el de la media móvil. Aquí también las ventas se reproducen de manera trimestral, aunque tiene una característica añadida, que como vamos a ver aquí, se produce una progresión ascendente desde 3,68 hasta 6,50. Digamos que para obtener estas ventas o esta V también se ha utilizado el método de los mínimos cuadrados. Y aquí, aunque vemos que el gráfico muestra una clara tendencia descendiente, hay que tener en cuenta que está tomado de manera inversa, es decir, el año 0 no correspondería al 0, sino al 5. Y es lo que provoca que la recta sea descendente. Pero como podemos ver aquí, desde el T30 hasta T6, aparece en AK86, la distribución es ascendente. Pues bien, una vez que tenemos los tres métodos, hay que utilizar cuál es el más fiable, cuál es la más acertada, y para ello elaboramos este cuadro de aquí. Bien, en este cuadro aparecen todas las estimaciones desde el año 2015 hasta el año 2020, en unidades físicas y en unidades monetarias. Nosotros para trabajar vamos a coger las unidades monetarias porque creemos que es lo que vamos a utilizar en el balance. En el balance, hemos utilizado en la pestaña vinculación, balance esbozo, etc. Entonces, aparecen aquí mínimos cuadrados, la progresión de ventas para los 5 años, total anual móvil en la columna AZ y en la columna BA la media móvil. ¿Qué se hace? Pues para cada año se coge una estimación pesimista y una estimación optimista. La optimista va a coincidir siempre con la de la media móvil, pero la pesimista no tiene por qué ser así. Y con el mayor y el menor valor se coge la esperanza, que la tenemos aquí calculada, y esta será las ventas que se van a producir según este método de ventas previstas en cada uno de los años y para el producto A, en este caso. Con lo cual podemos ver cómo
eh, optimista 45.207, pesimista 29.764, esperanza 37.846. Si vemos rastrear precedente, efectivamente coincide. Pues con esto damos por explicada la pestaña eje de ventas previstas. Y vamos a ir ahora a la siguiente pestaña, que es la de eje de ventas requeridas. Aquí, ¿qué hay que decir o qué hay que añadir? Pues en primer lugar, se tienen que realizar 3 etapas, ¿vale? La primera de ellas es establecer una rentabilidad financiera por encima del coste del capital. Por tanto, la renta financiera se equipara al coste del capital no solo porque, perdón, sigo explicando, no solo porque la renta financiera sea mayor que el coste de la deuda, sino porque se determina a sabiendas de que estamos ante una empresa no convencional. Y al ser una renta no convencional, o sea, una empresa no convencional, la renta financiera se determina para intentar maximizar el valor de la empresa. En segundo lugar, se calcula el peso de la retribución del empresario. Esto se ha realizado en la pestaña Vinculación Balance Esbozo, refiriéndonos desde un inicio a que el gasto del personal era una partida muy importante para los gastos totales. Y por último, hay que maniobrar en la estructura de los gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario. Pues bien, en este caso, este tipo de ventas requeridas lo que hace es que intenta distribuir unas ventas que cubran los gastos. O sea, el objetivo de estas ventas es cubrir los gastos. O sea, se realiza en proporción a los gastos para satisfacer la renta del empresario. Hay que recordar que estamos en una empresa no convencional, sobre todo en este primer ejemplo, donde hay un socio que aporta capital que quiere obtener una rentabilidad. Sin embargo, vamos con la primera de las tablas. Podemos ver el peso de la renta de trabajo personal de los socios en las ventas. ¿Cuánto es? Pues es un 35%, que en este caso no va a cambiar durante los 5 primeros años. Lo que sí va a cambiar son las ventas requeridas, porque cambian las necesidades y por tanto va creciendo. ¿De dónde viene este primer dato? Vamos a la acción rastrear precedentes y vemos que viene del peso de la renta y de las rentas de trabajo requeridas globales. Pero no me quiero quedar ahí, quiero ir también al de dónde vienen estas rentas de trabajo requeridas globales. Lo va a rastrear y podemos ver de un planteamiento alternativo y de un abanico de rentas de trabajo. Y si seguimos andando más allá, vemos que el plan alternativo viene de aplicar un salario estimado con una tasa de crecimiento al 5% por un coeficiente del 0,8. Entonces podemos ver cómo todas digamos, los grupos de tablas están perfectamente cohesionados y correlacionados. ¿Qué hay que destacar aquí, por ejemplo? Pues en primer lugar, que las ventas requeridas en una empresa mercantil en la que es obligatorio inscribirse en el registro son menores en comparación con las requeridas para la empresa no capitalista no convencional, y sobre todo que el peso de la renta de trabajo personal de los socios en las ventas es mucho mayor en consecuencia de la reducción de las ventas. Hay que tener en cuenta que, como se puede ver aquí, a pesar de que la empresa no convencional los porcentajes no se han movido, sí que son cambiables de un año para otro. Y no tiene mucho más esta pestaña, salvo determinar que en este gráfico se puede observar, en primer lugar, en este más pequeño que tengo aquí, vemos cómo las ventas van creciendo desde 300.000 hasta más de 1.000.000, que esto sería correspondiente a la empresa no convencional, y luego aquí podemos ver cómo, a pesar de que se cruzan el planteamiento alternativo con la renta de trabajo requerido, el crecimiento es mucho más acelerado en el planteamiento alternativo. Y esto se ha visto en las tablas anteriores. En principio de esta pestaña no queda nada más por destacar y simplemente vamos a pasar al eje de ventas estimadas requeridas. Vale, en este caso podemos ver cómo prácticamente para finalizar
con con las ventas, digamos, vemos como en el 2015 se disponía de unas ventas de 86.500 que no han cambiado, pero en relación o teniendo en cuenta esta estimación, no, no están en congruencia con la estimación que hemos utilizado para la vinculación balance-esbozo, para documentos contables, etcétera. Las otras se establecían en un régimen de ventas estimadas certeza y en este caso estamos en ventas estimadas requeridas. Sin embargo, el crecimiento lineal es diferente y vamos a ver de dónde sale la progresión lineal o una ecuación que supone un crecimiento lineal, de dónde salen estos datos. En primer lugar, la B, hay que tener en cuenta que podemos usar rastrear precedentes y vamos a explicar. La B proviene de las ventas del último año, es decir, 100.000, menos las ventas del año 0, 2015, todo ello dividido por la diferencia entre digamos, por los años que han pasado, es decir, de 2019 a 2015 entre 4, y nos daría 3.375 como valor de la B. Y como valor de A sería C3, que serían las ventas estimadas para el año 2015, menos B, que la hemos calculado aquí, por T, que es el número de años. Y luego aquí vemos cómo se ha establecido las ventas. El producto A, que decíamos que tenía menos peso, y que lo podemos ver aquí con bastante claridad, hay digamos unos 12.000 euros de diferencia, 11.500 aproximadamente. Vemos que es 37.000 frente a casi 50.000 para la asesoría jurídica frente a la mediación. Y aquí luego, sin incluir los gastos, aparecen los 5.000 estos, que si recordamos son los otros gastos antes de intereses que hemos visto en la pestaña vinculación balance esbozo y que perfectamente cuadran. El alquiler es la partida más importante y suministros pues prácticamente hacen los 1.000 euros restantes concretamente. Y luego por último, para explicar el gráfico, decir que aquí vemos cómo se estiman las ventas hasta la cuota de mercado a la que se aspira. Y como vemos, la serie, digamos que lleva un claro trazo ascendente y además muy progresivo, prácticamente doblándose al 100% cada año. Pues bien, con esto vamos a pasar ya al eje de ventas estimadas estadística. Es una pestaña un poco más complicada, digamos que por el gran, pues como podemos ver aquí, tiene una extensión bastante amplia. Aquí, bueno, aquí digamos que todavía no lo hemos visto, pero igual con el 25% podemos ver cómo es una pestaña bastante larga, que sin embargo son estimaciones de los dos productos para todos los años. Si volvemos a un zoom más cercano para poder apreciar con mayor claridad, podemos decir que tenemos en primer lugar para todos los años, eso por supuesto, desde el año 2015 hasta el año 2019, los 5 años del proyecto, y que tenemos a la izquierda el producto B y a la derecha el producto A. ¿Qué hay que hacer en primer lugar? Bueno, en primer lugar determinar la T-de-Student, porque es un método que se utiliza con la T-de-Student. Como aquí tenemos 10 unidades, vamos a buscar en la T-de-Student, a ver si está en este lado. Aquí está 9 grados de libertad. Aquí aparece destacado en amarillo que hace referencia al 1,8331, es decir, 9 grados de libertad. Volvemos a la pestaña anterior que está aquí y continuamos con la explicación. El método es establecer una tasa de crecimiento estimada. En este caso la hemos establecido en 12 unidades físicas debido al alto coste que supone, o digamos al alto precio que supone los dos servicios que presta la empresa o los dos productos que tiene la empresa. Un crecimiento de 12 unidades físicas estimado puede suponer un crecimiento económico cercano a los 1.200 euros. Con lo cual, bueno,
digamos que para empezar, serían a 12.000 euros, porque digamos que haciendo una media de lo que hemos visto en los anteriores ejes de ventas, podrían prácticamente llegar a un valor de 1.000 euros por cada servicio que se presta, por cada producto que se vende completo. Eh, entonces, se establece esta tasa de crecimiento, la misma en ambos productos. Se establece, digamos que aquí el método trataba de considerar las opiniones de 10 expertos y que iban a dar una serie de porcentajes sobre los cuales podía crecer la empresa. Desde una pesimista, una moda y una optimista. ¿Cómo se hacía esto? Pues con unidades físicas, ese es el crecimiento, aquí aparece. En esta columna G podemos ver el crecimiento en unidades físicas. En la columna I, el crecimiento en unidades físicas aplicado un porcentaje del 10% en referencia al teorema de Bayes. ¿Vale? Y posteriormente vamos a tener otras tres columnas más. Vamos a ir a datos, a fórmulas, para rastrear precedentes. ¿De dónde proviene esta? Pues proviene de la división. Es un cociente un poco complicado. La división entre 1 partido por las unidades físicas aplicado este porcentaje elevado al cuadrado. Nos da 0,51 que va a ser luego necesario para calcular digamos, las ventas estimadas estadísticas que se van a determinar. Y esta segunda columna, podemos ver aquí, proviene de la multiplicación entre la columna G de unidades físicas por la columna que acabamos de explicar anteriormente. Y para finalizar ya, la tercera columna implica la resta entre G52 a G40, perdón, que es las unidades físicas para el año 1, entre G52, que como podemos ver es la división entre L50 y K50, que no es más que las sumas de todos los productos anteriores o de todos los cocientes anteriores, pues el propio cociente entre ellas. Y, como decíamos antes, todo eso elevado al cuadrado. Y nos da el 0,35, que aquí suma un 2,42. ¿Qué más nos queda por explicar de esta pestaña? En primer lugar, el 0,21, incertidumbre sistemática, instrumental o de precisión relacionada con la exactitud, proveniente de el 0,46 elevado al cuadrado, y por último el 0,14, que hace referencia a la incertidumbre aleatoria o estadística que hemos calculado a través de la T-Steven que decíamos anteriormente. ¿Qué implica esto? Pues implica que las ventas estimadas estadísticas provienen del cociente entre las dos columnas que hemos avanzado antes, en función de esos porcentajes pesimistas y optimistas que nos han dado 10, digamos, expertos en la materia. ¿Qué hay que hacer con estos 14,51? Pues arrastrarlos hacia el siguiente año de tal manera que esta será nuestra nueva tasa de crecimiento estimada. Es decir, estos 14,51 sustituirían al 12 en el año 1 con respecto al año 0, luego 17,55, etc. Y para el siguiente producto, para el producto A, exactamente lo mismo. La mecánica es exactamente igual, tan solo que variará en función de los porcentajes de crecimiento que nos hayan dado los expertos y que por tanto no permiten que la estimación de las ventas por este método estadístico sea igual para un producto que para otro, evidentemente. Se trata de datos lo más reales y lo más cercanos posible a la realidad. Pues bien, con estas 4 o 5 pestañas que he explicado sobre las ventas y teniendo en cuenta que se utiliza la certeza para determinar las ventas que vamos a utilizar en los documentos contables, damos por finalizada la explicación de las ventas. Y nos va a quedar ahora abordar un documento bastante amplio y bastante completo que responde al nombre de documentos contables. Este documento, a ver, sí, aquí está. Este sí que merecería la pena verlo entero porque es, por lo menos para ver la extensión y la gran complejidad en la que nos movemos. Y a ver que lo he perdido un segundo. Vale, aquí.
lo que hace es eh, un- una explicación de un balance mucho más detallado, incluso aparecen los números de las cuentas que tienen que ir en cada partida. Tenemos resultado de pérdidas y ganancias, tenemos también columnas muy importantes referentes a ratios de todo tipo y por último un estado de origen y aplicación de fondos de cada ejercicio. Con lo cual digamos que estamos ante los documentos contables por excelencia, donde podemos extendernos bastante, la verdad. Pero como ya hemos visto el balance por encima, vamos a, digamos, hacer unas pequeñas acotaciones de dónde provienen esos datos. En primer lugar, el inmovilizado intangible de 200 en patentes. 1500 inmovilizado material, tenemos aquí 900 y 600, tanto el activo 1 como el activo 2 de instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. Y el activo 3, perdón, y tenemos hasta ahí, nada más. Bueno, nada más, efectivamente. Eh, en segundo lugar, vamos a abordar el activo corriente, eh, que hace referencia en primer lugar a las existencias comerciales, que esto era el exigible, proveedores, etcétera. En segundo lugar, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, clientes por venta y prestaciones de servicio, estos son derechos de cobro realizados a clientes. Y por último, la tesorería, los 1.245 euros que quedaban en tesorería. En el patrimonio neto, como podemos ver, el primer año no hay reservas, casilla celda H30 y sí que hay capital H23, 3.000 euros y aquí podemos ver 30 acciones, valor nominal de 100, como decíamos al inicio de la presentación, a un coste de capital de 10,07, un coste de las reservas de 15,78%. Son datos que a pesar de que ahora parezca que no tienen importancia, en la pestaña de optimización sí que vamos a utilizar. El pasivo no corriente, ya hemos explicado, deudas a largo plazo, un coste de deudas del 9,07, como vemos menor que el coste del capital, por supuesto, y un coste de las deudas a corto del 3,08, referentes a deudas con entidades de crédito de 4.150 euros. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues pasar sobre todo a ver los ratios, que es la parte que no hemos visto, que es la parte que más interesante puede resultar. En primer lugar, centrar que hay tres tipos de ratios: estáticos, dinámicos y mixtos. Dinámicos hacen referencia a la cuenta de pérdidas y ganancias, estáticos al balance y mixtos utilizan partidas de ambas cuentas. Entonces, voy a proceder a explicar tres ratios. En primer lugar, ratio de liquidez. Podemos verlo en la columna N52, que está, perdón, N32, aquí está, efectivamente. Activo circulante, partidas de deudas a corto plazo. Esto quiere decir, pues, si somos capaces de hacer frente a las deudas que tenemos, a las deudas más exigibles, con el activo más líquido, ¿vale? Esto es importante que sea mayor que 1, porque si no podríamos entrar en una situación cercana a la suspensión de pagos y como podemos ver en la celda O32 vemos que es de 1,28, con lo cual cumple perfectamente el requisito de ser mayor que 1, además demuestra un fondo de maniobra positivo, etcétera. En segundo lugar, voy a explicar el ratio de garantía, entendido como los bienes y derechos en comparación con las deudas del pasivo. Ha de ser mayor de 1 y un resultado contable menor que 1 podría implicar eh, una quiebra contable, digamos. Eh, si el ratio efectivamente es mayor que 1, implicaría un patrimonio neto positivo, por eso de que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Si esto es positivo, es necesario que el patrimonio neto sea positivo en el caso de que el pasivo no fuese tan grande. Y por último, tenemos el ratio de endeudamiento. Patrimonio, o sea, pasivo total
Partido del patrimonio neto. Lo tenemos en la celda, este sí, N52. Deudas a largo plazo, es decir, el peso de las deudas con respecto a los recursos propios. Eh, Recursos propios entendido como capital social más reservas. En este caso, los recursos propios, al estar hablando del año cero, eh, estaríamos tendríamos menos recursos propios, puesto que, como hemos dicho antes, no tenemos reservas. Sin embargo, ¿cómo se interpreta este ratio? De la siguiente manera. Si es mayor que 1, endeudamiento alto. Si es menor que 1, las deudas son menores al patrimonio neto y por tanto el endeudamiento es bajo. Pues bien, en cuanto a los ratios, no hay mucho más. Es decir, que el documento hace referencia a todos los años hasta el 2019, un documento súper extenso y que en todo se basa en lo que he explicado ahora, más la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de origen y aplicación de fondos al cual no le hemos dedicado demasiado tiempo. Por último, me gustaría explicar la pestaña de optimización, que me parece, esta sí, sin ninguna duda, la pestaña más completa, sobre la cual vamos a trabajar y que vamos a tratar de explicar. Entonces, en primer lugar, no lo he dicho antes, pero es muy importante, voy a ponerlo aquí, K99 para buscarlo. Vale, esto es. ¿Esto qué es? Pues esto es la ponderación de las deudas sobre el total de las deudas financieras. Este 5,17% es el factor de descuento del cual hemos estado hablando en numerosas ocasiones a lo largo de este curso. Este 4,30% también va a ser importante. Pero, volviendo a la pestaña de optimización, vamos a ir a la celda Z3, vale, y aquí vamos a establecer el primer cuadro importante en este caso. Tenemos en la parte marrón, todo esto es de Z3 hasta AE15, en la parte marrón tenemos la rentabilidad del accionista, como vemos increciendo todo el rato, no miento, un gran crecimiento al inicio, posterior descenso y luego un crecimiento más estacional. Color rojo, coste de las deudas a largo plazo o rentabilidad de proveedores. El 9,07% que avisé anteriormente, aquí está. Y por último, el coste, el factor de descuento, el 5,17% que se va a ir reduciendo con el paso del tiempo. Pues bien, para continuar con esta pestaña de optimización, me parece interesante señalar las tres propuestas que se plantean en relación al programa primal y al programa dual. El primero se realiza a través de una regla de 3, que lo encontramos a partir de Z56, aquí, y que tiene tres colores que vamos a explicar a continuación. Un color azul marino. Es importante señalar que están establecidos este gráfico en cascada a través de una estimación y aplicando un filtro, el filtro número 3 de símbolos, ¿vale? En azul marino, azul oscuro, tenemos los desembolsos iniciales planteados desde el año 0 hasta el año 4, ¿sí? En un color azul verdoso, la proporción a cada flujo de tesorería a través de la regla de 3 que hemos dicho que era la propuesta, añadiéndole la inflación que hemos dicho que hay que tenerla en cuenta para no descuadrar el documento ni la viabilidad de la empresa, sobre todo. Y por último, en la columna AE tenemos, aquí está, una columna fucsia, que son el resto de los flujos correspondientes al proyecto. Vale, pasamos, una vez explicada esta primera propuesta, a la segunda, que la encontramos en la celda Z118, aquí está. Pues bien, en la celda Z18, disculpen, tenemos una única unidad monetaria en dicho momento del tiempo. Tenemos también una progresión en cascada y aquí vemos lo que decía anteriormente, una financiación inicial, un coste de las deudas a largo plazo, una proporción a cada flujo de tesorería a través de la regla de 3 y la inflación en el caso anterior, en este a través de una única unidad monetaria en cada momento del tiempo y por último el resto de los flujos en color fucsia. Pues bien,
volviendo, avanzando hacia la celda Z141, en primer lugar, eh, podemos ver, bueno, antes de esto voy a señalar que como siempre, para no alterar la coherencia, aquí tenemos el coste de las reservas, que hemos dicho anteriormente. Eso como pequeño detalle. Después, en fondo gris en color rojo sobre fondo gris, tenemos el programa dual, ¿vale? Aquí tenemos el programa dual con un 100% de inicio y que luego se mantienen constantes en estos tres periodos. Y por último, o sea, por último no, a continuación, en el programa dual en color azul sobre fondo gris. ¿Qué decir del programa primario? Que maximiza la utilidad de los proyectos de inversión con condiciones no negativas, como podemos ver aquí en ningún caso, y con restricciones presupuestarias que están introducidas. El programa dual tiene restricciones en el primer sumatorio. Recordemos que esto era lo que hacía referencia al programa dual, perdón. Y recordemos, primer sumatorio y en el segundo tantas restricciones como parámetros. Pues bueno, pasamos ahora a explicar en tercer lugar la tercera propuesta del programa dual que se encuentra desde Z148 aquí. Esta tercera propuesta, como vemos todos en cascada, donde aquí vemos que tan solo el desembolso se realiza en el año 4 al final. Pues bien, hay que tener en cuenta simplemente que el programa dual tiene factores de descuento, pero lo que queremos son tasas dentro de esos factores de descuento. Y por ejemplo, en la celda Z141 es un factor de descuento pero relacionado con otras tasas. ¿Vale? Y con esto básicamente hemos explicado las tres propuestas. Ahora me gustaría también señalar la celda B148 para finalizar con esta pestaña y sobre todo con el trabajo en general, que vemos una serie de datos referidos al momento cero y que está descontada la TIR. Se utiliza para obtener parámetros y varianzas. Relaciona la TIR con el conjunto de proyectos de inversión a niveles del óptimo del primal, teniendo en cuenta tanto los parámetros 1 y 2. Estamos hablando de esto, ¿vale? Teniendo en cuenta los parámetros 1 y 2. La relación está explicada por el coste de las reservas y el exceso de tesorería, que hemos visto anteriormente, el coste de las reservas, y el exceso de tesorería está generado porque sobra dinero al existir autofinanciación. En definitiva, la TIR de todos los proyectos de inversión es siempre mayor que cualquiera de las CAS y el programa dual, es importante destacar, que permite resolver problemas lineales con un número de restricciones mayor que el número de variables. Con esta explicación última, damos por finalizada la explicación de este proyecto empresarial. Me gustaría remitirme a la primera pestaña para que, si recordamos datos, vemos que coincide todo y que tiene coherencia. Pues bien, simplemente para finalizar, decir que esta es la explicación del Excel que hemos trabajado durante todo el curso, que creo que se han explicado el mayor número posible de pestañas, ciñéndose de una manera ajustada al tiempo que teníamos para realizar la actividad, que probablemente hayan quedado cosas sin ver por esa limitación temporal, pero que sin embargo creo que las cosas más interesantes y que más sobre las que más se pueden hacer hincapié y que más pueden servir para una práctica futura han quedado explicadas. Y con ello creo que además se ha visto que queda constancia de que a pesar de ser una simulación de un proyecto empresarial, la empresa cumple con todas las condiciones de eficiencia y rentabilidad y por lo tanto sería o podría llegar a ser una empresa viable en el mercado.